Dios ha diseñado la progresión como el medio por excelencia de esta economía temporal. Es decir, que nada aparece espontáneamente, sino que todo es el resultado de un proceso. Piénsenlo. Todo es el resultado de un proceso o de la acumulación de fuerzas o circunstancias que dan como resultado todo lo que vemos que ocurre. Nada brota de la nada. Todo es el resultado de una progresión, de un proceso. Tanto de manera positiva como de manera negativa, todo es un proceso, hacia arriba o hacia abajo. Pero todo es un proceso. Y en este proceso progresivo, las primeras cosas son las más escuetas o rudimentarias. Y luego, a medida que va progresando, se va haciendo más elaboradas y más detalladas. Piensen incluso en un edificio. Las cosas que se ponen en la parte de abajo no suelen tener muchos adornos o arreglos como las tienen las que están en la parte de arriba. Hay una progresión. Primero vienen las cosas más sencillas y luego se van haciendo cada vez más complejas. Y esto aplica en casi todas las cosas e incluso también con el aprendizaje. Primero se aprende lo más sencillo, lo más básico, lo más plano, y luego se va avanzando a lo más complicado y lo más elaborado. A los niños, por ejemplo, no se les enseñan las complejidades del cálculo diferencial integral, porque no podrían comprenderlo. Así que se les enseñan conceptos menores, conceptos generales sobre las cosas y en términos muy sencillos, incluso hasta con cancioncitas, para fin que puedan comprenderlo. De otra manera, no podrían entender lo que se les está enseñando y aún más, también podrían tomar conductas incorrectas en base a una información que no comprendieron, pues cuando les fue dada, no fue tal vez sencilla, no pudo comprenderla y entonces tomará acciones o decisiones incorrectas porque no lo entendió. Y es todo esto y toda esta situación la que el apóstol Pablo señala en la primera carta del apóstol a los Corintios en el capítulo 3, en el versículo 1. Acompáñenme por favor a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 3, en el versículo 1. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer del 1 al 3. Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños pequeñitos en Cristo. Leche os di a beber y no alimento sólido, porque aún no podíais recibirlo, ni aún podéis ahora, porque aún sois carnales. Porque mientras que hay entre vosotros celos y pleitos y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hasta ahí. Así que en esta oportunidad, hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a considerar el tema niños en Cristo.
Y vamos a abordar este tema a través de los 3 siguientes encabezados. Primeramente vamos a definir con la ayuda del Señor lo que es ser un niño. Lo que es ser niño. En segundo lugar, vamos a considerar la conducta infantil para, por último, considerar el remedio. Es un tema extenso, hermanos, por lo que vayamos a nuestro primer encabezado, que es lo que es ser niño. Yo les aseguro que al escuchar ustedes estas cosas, muchos se estarán diciendo, pues yo no soy niño. Y aunque sabemos que estamos hablando del aspecto espiritual y no del aspecto carnal o natural, muchos de ustedes se estarán diciendo, pues yo no soy niño, yo ya tengo muchos años en el Evangelio, yo ya estoy para enseñar a otros, no me considero un niño. Seguramente el pastor le va a hablar hoy a los hermanos que tienen poco tiempo viniendo a la iglesia. Pero hermanos, vamos a tratar de exponer con la ayuda del Señor y a la luz de este texto lo que es ser un niño, de manera que usted pueda darse cuenta si es todavía un niño o está teniendo conductas de niño. Dicen los versículos 1 y 2, ¿están allí? Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños pequeñitos en Cristo. Leche os di a beber y no alimento sólido, porque aún no podíais recibirlo, ni aún podéis ahora. Hasta allí. Como decíamos al principio, hermanos, la primera característica de un niño es que se encuentra en la etapa inicial de su proceso hacia convertirse en un hombre adulto o maduro. Y en esa primera etapa en la que se encuentra, dice el apóstol, el tipo de alimento que puede recibir es el más básico, que en este caso es solamente leche. El término que hemos traducido como niños pequeñitos es un término que también la versión King James traduce como bebés. Sí, hermanos, ustedes leen la versión King James y dice, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a bebés en Cristo. Hemos traducido niños pequeñitos debido, hermanos, a nuestro concepto de bebé. El concepto general que llegamos a tener de bebé. Sin embargo, el término original lo que está queriendo decirnos es un niño que todavía recibe leche de su mamá. Y en nuestro imaginario colectivo, un niño que todavía recibe leche no necesariamente es un bebé. No lo llamamos todavía, todavía bebé cuando, por ejemplo, ya camina. Sin embargo, sigue tomando su leche. La razón por la que a los niños pequeños no se les da otra cosa a comer que no sea leche, no es por una costumbre. Simplemente, hermanos, es porque no pueden recibir otro alimento que no sea ese. Muchas veces, muchas personas harán eso por costumbre, porque ¿qué se le da de comer al bebé? Pues leche. ¿Y alguien se ha preguntado por qué? La respuesta es porque no puede recibir otro alimento que no sea ese. Todo el resto de los alimentos que no sea leche, el bebé o el niño pequeño lo rechaza. Si se le da otro alimento que no sea leche, el niño pequeño puede enfermar, porque su aparato digestivo no está listo para otro tipo de alimento. Lo rechaza
o se enferma. Y esto también sucede con lo espiritual. Cuando el alimento de la palabra de Dios es dado y no puede recibirlo, tiene una respuesta natural. Es porque aún es niño. Cuando la predicación de la palabra de Dios se ha dado y no puede ser recibido, sino que incluso causa malestares, es porque todavía es un niño. No puede recibirlo. Esa palabra que debería causarle nutrimiento y beneficio, le causa indigestión, le causa malestar, y lo digo con respeto, le causa gases y hasta diarrea. Eso significa que es un niño. Si al estar escuchando la palabra de Dios o al haber escuchado una predicación de la palabra de Dios, en vez de causarle nutrimiento y beneficio, le causa indigestión, le causa malestar, le causa gases o hasta diarrea, es porque es un niño. Ustedes interpreten qué serían los gases o la diarrea cuando una predicación no me ha caído bien. El niño pequeño solo puede recibir la leche, solo puede recibir el alimento blando. El niño pequeño solo puede recibir el alimento cuidadosamente seleccionado y molido de tal manera que pueda digerirlo, porque de otro modo su estómago no lo puede procesar. Y el padre o la madre tiene que ocuparse en seleccionar el alimento, porque no todos los alimentos molidos le hacen bien. Primero tiene que seleccionar el alimento y luego tiene que molerlo a un grado que sea como lo que conocemos como papilla. ¿Por qué no se lo damos en cuadritos pequeñitos? Porque ni siquiera eso puede digerir. Y así es también en lo espiritual. Cuando no se puede recibir más que solo leche, cuando no podemos abrazar más que lo que es blando, lo que está cuidadosamente seleccionado para que no ofenda a nadie, lo que está correcta y completamente molido para que se pueda tragar sin ningún problema, es porque somos niños. Al niño pequeñito no se le puede dar alimento sólido porque aún no tiene dientes para masticarlo. Y así como entró, saldrá sin ningún provecho ni beneficio, sino al contrario. Otra característica de esta situación es que el niño pequeño no tiene dientes para moler ese alimento por sí mismo. No tiene dientes para masticar la palabra, para rumiar lo que ha escuchado y digerirlo él mismo. No, sino que lo que oye, así como entró, así sale, sin ningún provecho. No, lo rechazó y no se le queda ningún beneficio de eso. Así es el niño pequeño. Los niños pequeños espirituales no se dan entonces a la meditación de la palabra que se predicó. Es, como se suele decir, para ellos un hueso duro de roer, una palabra dura de escuchar, como le dijeron a nuestro Señor Jesucristo. Dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Pero observen que el Señor no dijo, perdón, entonces déjenme la muelo
se las hago papilla y se las doy con la cucharita para que se la puedan comer bien. No, el Señor les dijo a los discípulos, ¿ustedes también son bebés? Allá a la gente no le agradó, pero ustedes también son bebés. Ahora bien, la segunda característica que se nos da de los niños en el texto es que dice el apóstol que no son espirituales, sino carnales. Versículo 1. Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños pequeñitos en Cristo. Observen el contraste que hace el apóstol. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños pequeñitos en Cristo. Este contraste pone al niño de un lado y al espiritual del otro. ¿Se fijan? El espiritual está de un lado y el niño está del otro lado, donde encontramos que lo opuesto a ser niño espiritual es ser espiritual. ¿Me explico? Por si esto de ser niño le estaba pareciendo algo tierno y estaba usted comenzando a sentirse cómodo con la idea de ser un niño, el apóstol nos dice, no, espérenme, el niño está acá y el espiritual está acá. No es algo bueno. Pero, ¿qué es eso de ser espiritual? Bueno, hermanos, pienso que los 80 sermones sobre la doctrina del Espíritu Santo ya nos han hecho aptos para poder discernir a estas alturas qué es o qué significaría espirituales. ¿Cierto? Después de 80 sermones sobre la doctrina del Espíritu Santo, hermanos, esperamos no seamos niños ya y tengamos cierta claridad para entender, hermanos, que aquí espirituales no tiene nada que ver con lo que el evangelicalismo tiende a decir, sino está hablando de aquellos en quienes las operaciones del Espíritu Santo borbotean en ellos y sus inclinaciones carnales son dominadas por el poder del Espíritu Santo. Estos, dice el apóstol, son los que han alcanzado madurez y ya no son niños en Cristo. Ahora bien, observen que estos niños pequeñitos son de Cristo. Están en Cristo ya, aunque todavía no han alcanzado madurez. Son niños, sí, son bebés. Son de Cristo. Todavía no son maduros, pero ya son de Cristo. Y es de este consuelo que se debe aferrar su corazón si en alguna manera ha detectado o llegue a detectar que usted sea un niño pequeñito. Es decir, que si usted, en el transcurso de esta exposición, usted se da cuenta de que es un niño, primero, no se aferre a la idea de que yo ya soy adulto, maduro, ya crecí. No, porque si estamos manifestando las señales de un niño, debemos reconocer primero lo que somos para poder avanzar, si no, no podemos avanzar. Pero tampoco debe tomar la actitud de desistir y abandonar el campo de batalla desalentado, porque es un niño.
no, sino que debe crecer y debe exponerse al adiestramiento espiritual y debe crecer. Debe aferrarse al consuelo de que está en Cristo, pero que todavía le falta mucho por caminar. Sin embargo, pasemos a nuestro segundo encabezado para considerar la conducta infantil. Leamos nuevamente nuestro texto, dice el versículo 1, y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños pequeñitos en Cristo. Leche os di a beber y no alimento sólido, porque aún no podíais recibirlo, ni aún podéis ahora. Porque aún sois carnales, porque mientras que hay entre vosotros celos y pleitos y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hasta allí. Observen la declaración del apóstol. Yo, hermanos, dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños pequeñitos en Cristo. Esto nos enseña que los niños pequeñitos, aunque ya están en Cristo, aunque sí son de Cristo, todavía tienden a actuar conducidos por sus pensamientos en la carne y por sus concupiscencias en la carne. ¿Sí? Y esta es una realidad, hermanos, que muchas veces no tenemos en cuenta en el trato diario con los demás creyentes. Un niño pequeñito en Cristo, aunque ya está en Cristo, todavía tiende a actuar conducido por sus pensamientos, los pensamientos que tenía antes, pensamientos muchas veces promovidos por la carne y por sus concupiscencias también carnales. No las ha mortificado todavía lo suficiente. Ha habido sí ya un poder de gracia, sin embargo, no ha aprendido todavía cómo utilizar de manera eficaz y eficiente esa gracia para mortificar sus concupiscencias. Al no haber suficiente luz de la Escritura en la mente de este niño pequeñito en Cristo, sus pensamientos son carnales. Sus pensamientos son banales. Y la costumbre todavía le conduce a hacer lo que a él le parece mejor y no lo que enseña la Escritura. Así que sí, esto, hermanos, sucede con aquellos que recién han venido al Señor. Hay en ellos un principio de gracia y santidad. Sin embargo, todavía muchas de las cosas que piensan y como actúan son en base a la carne y no en base a la Escritura. Es por eso que se le debe de estar mostrando constantemente la Escritura para que entienda que lo que está razonando no es bíblico, sino es más bien movido o motivado por alguna concupiscencia o inclinación carnal o de costumbre mundana. Y podríamos ahondar mucho en cada una de las concupiscencias y de los pensamientos o de las ideas que existen al inicio del caminar cristiano. Pero en esta oportunidad, hermanos, solo vamos a considerar las tres cosas que el apóstol nos señala aquí como manifestaciones claras de conducirse conforme a la carne, dice el versículo 3. Porque aún sois carnales. Porque mientras hay entre vosotros, miren, celos y pleitos
y divisiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Lo primero que es necesario, hermanos, aclarar en el texto es que la expresión sois carnales no se refiere a la entrega total e irrestricta del corazón a los apetitos de la carne como lo hacen los impíos. ¿Me siguieron? No, sino que el significado de esta expresión se nos aclara al final del versículo cuando el apóstol añade y dice, andáis como hombres. ¿Se fijan? Miren el versículo 3, porque aún sois carnales, y concluye diciendo, y andáis como hombres. ¿Qué es entonces en este caso ser carnal? Andar como hombre, como los hombres. Esto primeramente, hermanos, para que tengamos claro que no estamos aquí sustentando que un creyente puede conducirse abierta e irrestrictamente conforme a la carne, puede vivir en los apetitos de la carne de manera irrestricta, entregando su mente, sus afectos, su corazón y sus acciones, y aún ser cristiano. No. Lo que el apóstol está diciendo es que un cristiano puede llegar a andar como hombre. Este andáis como hombres se refiere a tomar una conducta o actitud semejante a la de los incrédulos. Este andar como hombres es tomar una conducta o una actitud como la que toman los mundanos. Es como si nos dijera, ustedes son carnales porque todavía se conducen como se conducen los hombres de afuera. Ustedes son carnales porque todavía hacen cosas que hacen los hombres naturales, los hombres sin Dios. Y esto, nos dice el apóstol, es conducirse como niños pequeñitos. Son tan pequeñitos que la palabra no ha operado en ustedes de tal forma que hayan crecido y mortificado esas cosas. No, son muy pequeños. ¿Cómo se conducen entonces estos pequeñitos? Dice el texto, hay entre vosotros celos y pleitos y divisiones. Miren la ternura del apóstol, hermanos, pues habiendo tantas cosas para redarguir, solo nos dice 3. Nos dice los celos, pleitos y divisiones. Y veamos brevemente cada una de ellas. El término que se traduce aquí como celos, sí, en efecto, incluye los celos que generalmente son conocidos como celos matrimoniales o en ese contexto. Pero aquí celos, hermanos, no solamente se refiere a esa clase de celos. Y con esa clase de celos no se refiere a la expectativa de fidelidad que debe haber en la pareja el uno del otro, sino esencialmente el término celos se refiere a la efervescencia del ardor que, como el vapor acumulado en la olla express, explota en ardor y calor. El término celos es una transliteración fonética de la palabra griega celos. ¿Sí, hermanos? Celos. El término celos es un término griego
y se tradujo, o más bien se transliteró fonéticamente. Ustedes leen en el griego y ahí dice celos. Así. Este término celos se refiere al calor, escucha, hervor o ardor que se produce en el corazón del hombre por alguna situación que no le ha parecido bien. De donde observen ustedes que no se está tratando solamente de celos matrimoniales. No, es el calor, el hervor, el ardor que se produce en el corazón por alguna situación que no le ha parecido bien. De manera que el celo puede ser experimentado por una razón correcta o por una razón incorrecta. Y otra vez, no estamos hablando de los celos matrimoniales, sino del celo en sí mismo. Y será la iluminación o el entenebrecimiento de la mente lo que habrá de dictar la tendencia de este celo. Si hay una mente iluminada, entonces este celo será un celo para bien, porque los creyentes tienen celo por la verdad, por el Señor, por su casa, por el Evangelio, por su culto, por tantas cosas. Pero cuando hay entenebrecimiento de la mente y del corazón, entonces puede haber un celo, dice el apóstol, que no es conforme a conocimiento. Y esto puede ser un mal celo. Sin embargo, es claro que aquí el apóstol está hablando, pues, no de un celo correcto o por las razones correctas, sino que aquí el apóstol, el celo que está denunciando es un celo carnal, es decir, que se ha encendido por las concupiscencias de la carne. Un celo carnal que se ha encendido por el orgullo, un celo carnal que se ha encendido por las concupiscencias de la carne, muchas otras concupiscencias. Es decir, es como si el apóstol dijera, si ustedes andan enojados con los hermanos, diría el apóstol, si ustedes andan airados con los hermanos, si ustedes están como ardidos con los hermanos, ustedes son niños pequeñitos, porque se conducen como los hombres impíos, dice el apóstol. Si hay entre ustedes esta clase de celos, esta clase de ardores, esta clase de molestias que es como un calor que incomoda en el interior por alguna situación con el hermano, alguna conducta del hermano, y ustedes están, incluso miren, hasta el mundo, ¿verdad?, utiliza esa expresión, ardidos. Entonces se están manifestando, dice el apóstol, un celo carnal y se están conduciendo como los mundanos. Que algo no les agrada y entonces se dejan llevar por sus concupiscencias, dejan que se encienda dentro de ellos el orgullo. ¿Cómo? Dándole mente, pensamientos a la situación. Lo ha de haber dicho por esto, lo ha de haber hecho por esto otro, ha de haber sido así, ha de haber sido así. No me tomaron en cuenta, no me hicieron, no me dijeron, no esto, no me escucharon, y entonces empieza ese celo a encenderse, a adquirir cada vez más calor. Dice el apóstol, ¿ustedes hacen así? Pues ustedes son niños. Están actuando como niños. Pasemos a
el segundo aspecto que menciona el apóstol, que es el de los pleitos. No necesitamos una gran explicación de lo que significa pleitos, ¿verdad, hermanos? ¿Qué será el griego? ¿Qué significa pleitos? Significa pleitos, hermanos. Eso es lo que significa. Es un término claro. De manera que el salir mal con los hermanos, el salir en alguna discusión con los hermanos, en el mejor de los casos, está diciendo que somos niños pequeñitos que se guían solo por sus sentimientos carnales. Que salgamos mal con los hermanos, que haya discusiones con los hermanos. En el menor de los casos nos está diciendo que somos bebés, somos niños pequeñitos que se guían por sus sentimientos, porque no somos capaces, hermanos, de doblegar nuestro orgullo y queremos imponer lo que nosotros queremos o decimos, y no vamos a terminar esta discusión hasta que yo quede satisfecho. Y eso va generando más y más y más comentarios, palabras que se van elevando, tonos que se van elevando, hasta que esto se convierte en un pleito. Dice el apóstol, les voy a conceder el beneficio de la duda de que sí son cristianos, pero son niños. Y bueno, deben saber que aquí no estamos hablando de golpes, ¿verdad? No estamos hablando de empujones, no estamos hablando de ninguna de esas cosas que, hermanos, ya son perversidades. No, estamos hablando de discusiones, de que salimos mal en algo. Esto se pudiera propiciar más en el ejercicio del deber de exhortarnos unos a otros, hermanos, en donde los sentimientos no mortificados están a flor de piel. Y es muy fácil resentirnos por una palabra, por un gesto, por un tono de voz, etc. Pero también, hermanos, miren, también es una conducta infantil rehuir el exhortarnos con ternura y con amor los unos a los otros, a fin de evitar esta clase de sentimientos o resentimientos. Porque cuando el niño no hace lo que le dicen que debe hacer, ¿por qué no lo hace? Porque se le hace difícil y lo más fácil para el niño es mejor no hacer nada. Y cuando nosotros, según nosotros, para evitar problemas con los demás, para no ofender a tal o cual hermano, no hacemos nada, no le decimos nada, estamos también teniendo una conducta infantil. Porque son los niños los que rehuyen a esa clase de cosas. Y cuando no lo rehuimos, a veces también suelen los sentimientos no mortificados salir a flor de piel y resentirnos por alguna palabra, por algún gesto, por algún tono de voz y no pasarlo por alto. Miren también cómo en ese sentido una conducta típica del niño es decir no a todo lo que se le dice que es y que hace y que no le agrada. ¿Lo han visto? Una conducta típica del niño es que ustedes le dicen, es que hiciste eso. No.
¿No es cierto? Es que le haces así. No. Cuando alguien va y le dice, hermano, es que usted hizo esto y se comportó de esta manera, respondió así, y usted dice, no, no estamos siendo niños. Pero el adulto se detiene, el adulto se domina a sí mismo, el adulto reflexiona, el adulto se examina, el adulto considera lo que ha hecho y en el menor de los casos dirá, déjeme considerarlo, déjeme orar. Evidentemente no tomando algún tipo de resentimiento con el otro hermano. Pero pasemos a la siguiente cosa que el apóstol señala como actitudes carnales de los niños pequeños, y son, en este caso, las divisiones. Con respecto a las divisiones, hermanos, ese es un término más comprensivo. Se trata desde las diferencias irreconciliables de opinión hasta los terribles cismas que llegan a ocurrir en las iglesias. Sí, todo esto abarcan las divisiones, desde las diferencias irreconciliables de opinión hasta los cismas, es decir, que una iglesia se divida. Sin embargo, aquí el apóstol está tratando con algo más sutil que un cisma eclesiástico, pues los hermanos en Corinto siguen unidos allí, y trata entonces con el desacuerdo no mortificado sobre asuntos de preferencia que pueden y deben ser puestos a un lado a fin de preservar la paz de la iglesia. El apóstol está hablando, hermanos, sobre asuntos de preferencia que pueden y deben ser puestos a un lado para preservar la paz de la iglesia. Porque cuando en el versículo 5 el apóstol les cuestiona ¿quién es Pablo y quién es Apolos?, les está mostrando lo inútil de la discusión. ¿Me explico? Eso es lo que pretende el apóstol con esa pregunta. Le dice, ustedes están con que, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas o de Pedro, etcétera. Y el apóstol le dice, ¿y quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? No somos nada, dice el apóstol. Así que su discusión es por nada. Así que esto de estar discutiendo por estas cosas es inútil. No es correcto. Pero aferrarse a una idea de preferencia y no ceder en el trato con los demás, dice el apóstol, eso es ser niños o carnales. Aferrarse a una idea de preferencia y no ceder en el trato con los demás, eso es ser niños y ser carnales. Y aquí cuando decimos, hermanos, cosas de preferencia, evidentemente estamos hablando de aquellas que no son pecado, aquellas que no son pecaminosas, sino que corresponden a lo que alguno puede escoger o no, como marcas o como alimentos o como cosas de ese tipo. Y el ofenderse porque el otro no sigue mi recomendación sobre esas cosas, que es un asunto de preferencia, es actuar como niños o como carnales.
yo puedo dar una recomendación sobre asuntos de preferencia. Y si el otro no lo sigue, pues es su preferencia. Incomodarme por eso, molestarme con eso, o decir, no le vuelvo a dar mis sabias recomendaciones, es actuar carnalmente. El cambiar mi actitud y mi conducta hacia el hermano o hacia la hermana porque me redargulló, o aún peor, porque no compartimos la misma opinión sobre cosas de preferencia, es conducirnos como mundanos, dice el apóstol, impíos o carnales. Porque el cambiar mi actitud y mi conducta hacia otro hermano va contra el amor de Cristo, va contra la comunión, va contra la paz de la iglesia, va contra muchas cosas, hermanos. Así que esto es más común de lo que parece, como usted puede ver. Es muy común que tomemos esta clase de actitudes. Pero el apóstol esgrime estas conductas solo como las claras evidencias de un señalamiento precedente. Y es el hecho de que los corintios no podían recibir la palabra sólida, porque aún eran niños pequeñitos. ¿Por qué nos dice todo esto? Estas cosas que nos dijo, de los celos, de los pleitos y las divisiones, el apóstol solo los está usando como pruebas para demostrarnos lo que nos acaba de decir. ¿Qué nos acaba de decir? Ustedes son niños y no les pude dar una palabra sólida porque todavía eran niños. Y si alguno decía, no, apóstol Pablo, no somos niños. Entonces él, para evitar eso, les dice, pues si se conducen con celos, se conducen con pleitos, se conducen con divisiones, ¿no son niños? ¿Me explico? Eso solo fue el argumento para valga la expresión, para taparles la boca y que no siguieran alegando sobre esas cosas. Pero su punto era el anterior. ¿Me explico? Lo que él les quería mostrar era lo anteriormente dicho. No pude hablaros como espirituales, dice el apóstol, sino como a carnales. Es como si les dijera, no les pude hablar con claridad y franqueza porque no podían recibirlo ustedes, porque todavía eran niños. No les pude hablar con claridad y franqueza porque se iban a escandalizar. No les pude hablar con claridad y con franqueza porque se iban a ofender. No les pude hablar con claridad porque se iban a confundir o lo iban a tomar en un sentido absoluto. Porque, y eso es importante, hermanos, porque el niño pequeño, como decíamos al principio, se le enseña primero las cosas de manera general, con rudimentos, cosas muy escuetas y grandes. Al niño pequeño primero se le enseña en términos de blanco y negro, sí, no, porque no puede entender otra cosa. Ya después, cuando va creciendo, entonces se le ayuda a entender, bueno, sí, era no, pero hay casos en donde esto, ¿me explico? Porque el niño pequeño no puede distinguir matices. Su cerebro, su mente, lo que ustedes quieran, no puede almacenar esa información, meditarla, digerirla y luego aplicarla a la vida diaria. No tiene todavía esa capacidad. Por eso se maneja en términos de blanco y negro. Es incapaz de juzgar o discernir dónde sí aplica o dónde no aplica
lo que se está hablando. Y en ese sentido, hermanos, mírenlo también en lo espiritual. El niño necesita muchas veces, cuando es niño, le agradan, prefiere los términos blanco y negro, porque es lo más fácil, porque es lo más cómodo muchas veces. Pero muchas veces, hermanos, esas cosas nos pueden conducir al fariseísmo. Nos pueden conducir a tomar conductas que no son correctas. Por eso dice el apóstol en Hebreos capítulo 5, versículo 13. Acompáñenme a Hebreos capítulo 5, versículo 13. Porque todo el que toma leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño pequeñito. ¿Se fijan? De hecho, el término original es el mismo que en 1 Corintios 3. Ese término que también la versión King James traduce como bebé. 14. Pero el alimento sólido es para los que son maduros, para los que por el uso tienen los sentidos entrenados en el discernimiento del bien y del mal. El niño pequeño ve o todo negro o todo blanco. No tiende a discernir y a distinguir con precisión. Se le dice, por ejemplo, miren, por alguna prescripción médica temporal se le dice al niño, no comas esta verdura. ¿Y qué hace el niño? No vuelve a comer nunca esa verdura. Y cuando la mamá se lo vuelve a dar ya que se alivió, dice, no, el doctor dijo que no me la comiera. No, no me la des, no la quiero. ¿No es así? Pero por lo general son cosas que van conforme a su concupiscencia. Observen lo que le gusta, lo que no le gusta. Porque se le dice, por ejemplo, para que se le pase el susto, come pan. ¿Y qué hace el niño? Va a la bolsa y se lo come todo. ¿Me explico? No sabe y a veces no quiere distinguir que en algunas situaciones aplica y en otras no. ¿Me están siguiendo? El niño pequeño no puede distinguir en esas cosas, lo toma o todo para eso o todo para lo otro. Se le dice, no saludes a los extraños. Y cuando usted le presenta a una tía que nunca había visto, no la quiere saludar. ¿No es cierto? ¿No les ha pasado? Todos los que tenemos hijos hemos vivido eso, hermanos. Es una realidad, de verdad. Porque al niño usted le da una instrucción y se va hasta la pared. ¿Me explico? No discierne. Y luego usted le dice, sea amable con la gente, y luego se pasa de confianzudo. ¿No es cierto? Eso sucede con los niños. Usted da una instrucción y el niño se va y se la lleva la estira hasta donde puede. No puede discernir hasta dónde está el límite de esa instrucción. ¿Por qué? Porque es un niño, porque no tiene esa capacidad. Observen pues cómo el niño pequeño no es capaz de tomar las cosas con mesura. Y es la razón por la que no le damos armas, por la que no le damos el cuchillo o no le damos las cosas peligrosas, porque no tiene la capacidad de discernir los límites.
dónde sí, dónde no. ¿Me explico? El niño pequeño no es capaz de discernir dónde termina su libertad y dónde comienza la libertad del otro. El niño pequeño escucha una orden y o no la quiere obedecer o la toma a rajatabla, como se dice coloquialmente. O no la quiere obedecer o la toma a rajatabla. Y no es capaz de discernir dónde sí hay que ser imparciales y dónde se puede ser compasivos. Y hay muchas situaciones tan solo de simple naturaleza, hermanos, que nos hacen diferentes y que requieren a veces algún trato diferente. Pero como vemos en blanco y negro, entonces es como cuando el niño dice, pero ¿y por qué a mi hermana no le haces así o asá? Hay situaciones de naturaleza con los niños y con las niñas que nos hacen que nos conduzcamos a veces de una manera u otra cuando es un niño o una niña, por su propia naturaleza. Pero el niño no lo entiende. Para él es todo blanco y negro. Y así muchas personas esperan que al leer un versículo, allí entonces o tomarlo, decíamos, a rajatabla o no obedecer. O en algunos casos esperar que el versículo contenga todas las instrucciones minuciosamente desmenuzadas con sus pros y con sus contras y con sus casos especiales para que podamos entenderlo claramente. Pero como hemos dicho, la Escritura no se conduce de esa manera, hermanos. Nosotros debemos poder tener la habilidad de cruzar todos los textos con lo que ya hemos aprendido. Sumarlo a todo lo que ya hemos aprendido. No echar todo afuera y comenzar de nuevo como si este fuera el único versículo de la Biblia. ¿Me explico? Se tiene que comparar con los demás, se tiene que ajustar a los demás, se tiene que ensamblar con los demás, porque los demás, como un rompecabezas, son los que van a establecer los límites de ese versículo, o hasta dónde puede ir o hasta dónde ya no aplica. Pero eso es lo que el texto llama ser inexperto en la palabra de justicia, ¿se fijaron? Porque todo el que toma leche es inexperto, ¿se fijaron? En la palabra de justicia. O lo toma todo para allá o todo para acá o mejor nada. Ese es el inexperto en la palabra de justicia. ¿Qué es inexperto en ese sentido? Miren, cito al pastor puritano John Owen, nos dice, apeiros, que es el término griego, es aquel que no está familiarizado con cualquier cosa, ya sea en cuanto a su naturaleza o su uso. Y cuando esto se refiere al entendimiento, no está mal interpretado por falta de habilidad, poco hábil. Y esto se habla no de aquel que es completamente ignorante de cualquier asunto, sino que teniendo algún conocimiento general de él, no es capaz sabiamente de administrarlo y mejorarlo para su propio fin. Termina la cita.
dice el pastor puritano, no se trata, este término griego no se refiere a alguien que está completamente ignorante, no, tiene un conocimiento general, pero no es hábil o es poco hábil para tomar el texto e interpretarlo correctamente o aplicarlo en donde sí puede aplicar y en donde ahí ya no aplica porque hay otro principio mayor o porque es una situación distinta, me explico. Por eso dice el Señor que Israel era niño. Y como era niño, debía estar bajo un ayo. Y ese ayo era la ley ceremonial, nos dice Gálatas 3, que les tenía que ser transmitida, ley ceremonial que les tenía que ser transmitida en figuras, como en caricaturas, para que pudieran comprender las realidades espirituales. Porque el niño no lo puede entender. El niño pequeño entonces tiene que estar bajo el ayo hasta que adquiera entendimiento. Tiene que ir y consultar con el ayo para ver si ha entendido adecuadamente la instrucción y la orden que recibió. Y a medida que su discernimiento se va agudizando, entonces irá alcanzando mayor independencia del ayo hasta que ya no lo necesite. Y entonces, ahora sí, llegue a la madurez. Ahora bien, diremos entonces, hermanos, sí, es cierto, soy un niño pequeño, inexperto en la palabra de justicia. ¿Qué debemos hacer entonces? Y esto es lo que veremos con la ayuda del Señor, hermanos, en nuestro tercer punto, en la siguiente exposición. Oremos al Señor.